Noches, señores estudiantes. Esperemos unos minutos hasta que el resto de compañeros se puedan conectar. Buenas noches con todos. Buenas noches. Démonos unos minutos, por favor, hasta que el resto de compañeros se puedan conectar. Ya empezamos la clase. Profe, mil disculpas. Una consultita antes de empezar la clase, profe, al respecto del deber. Puntualmente en la 3, donde dice, explique con sus propias palabras sobre el denominado tiempo de reacción en negritas y el tiempo de frenado con su respectivo ejemplo y establezca una diferencia. Entonces, estimado, para responder esta pregunta, no sé qué le parece a usted esto. Yo puse primero qué significan ambos conceptos, el tiempo de reacción y el tiempo de frenado, la diferencia entre ambos, y el ejemplo puse una fotografía de una persona, bueno, en este caso le explico, puse una persona, para explicar el tiempo de reacción en el ejemplo, puse una persona conduciendo y puse el siguiente concepto. Influye en todo el tiempo mientras conducimos. Reaccionar a estímulos externos como, por ejemplo, la atención de todos los mandos, el ambiente, el camino, las personas que estén a nuestro alrededor, el motor del carro, etcétera. Y abajo pongo una foto de una persona manejando su auto. Y vuelta en el tiempo de frenado, le pongo, como podemos, pongo el ejemplo que estaba en los PDFs, y le pongo, como podemos observar en la fotografía, el tiempo de frenado se concentra en un solo objetivo. Tiene similitud con el tiempo de reacción y que ambos son reflejos. Pero, primero, por medio de la observación, percibe, y después de un tiempo promedio entre medio y 3/4 de segundo o hasta 2 segundos cuando las personas vienen distraídas, ejecuta la acción de frenar. Entonces, profe, o sea, digo, por no estar mal, y la verdad es que necesitamos, creo que todos aquí, la nota para pasar antes de que empiece la clase, más o menos. ¿Qué tal? Sí, ¿tiene sentido esto al respecto con la pregunta del deber? Buenas noches. Sí, justamente la misma pregunta me la realizó el curso anterior que di hace una hora. Y lo que usted dice es totalmente el ejemplo concreto. La parte del tiempo de reacción es la parte humana
y el tiempo de frenado es la parte mecánica. El tiempo de reacción es la parte en la que el conductor que está totalmente, déjenme encender la cámara. El conductor que está totalmente concentrado, posicionado en el asiento, todo su tiempo de reacción va a ser de un segundo. Por eso le digo, yo utilizo el material que está en el instituto, pero tenemos los datos que de un segundo una persona que está totalmente concentrada en sus cinco sentidos al momento de conducir, reacciona de manera pronta. Un segundo aproximadamente se demora. Una persona distraída o que se encuentra con diferentes distraídas, impericia, teléfono, bajo el efecto del alcohol, cansada, genera de 2 segundos en adelante la reacción. Entonces esa es la parte del tiempo de reacción del conductor, ¿no? El tiempo, la parte mecánica es la que genera el tiempo de desplazamiento del frenado del vehículo, ¿no? Que se calcula, hay fórmulas para calcular la velocidad y la longitud de la vía, cuánto se demora el tiempo de frenado, pero eso es una parte ya mecánica que se formula en base a la distancia y la velocidad. Ah, ya, profe, está bien. Entonces, o sea, más que todo, me imagino que el objetivo de esta pregunta es, o sea, tener en claro la parte de Los el sentido del conceptos. reflejo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El tiempo de reacción frente a estímulos, como, bueno, yo puse en mis propias palabras, de mi perspectiva, estímulos del exterior, en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va en un mal camino para esquivar un bache, para poder ver a los peatones que están cruzando, un semáforo, las personas que están dentro del vehículo conversando. Bueno, entonces todo eso también a la final podrían ser distracciones que, bueno, tendrían también un efecto dentro del tiempo de distracción. Entonces, bueno, yo le puse ahí como un ejemplo para poder relacionar esto. Bueno, ya no le quito más del tiempo, profe, muchas gracias. Sí, sí, estamos dándole unos minutos hasta que se conecten los demás compañeros, pero qué bueno que usted hizo su pregunta ahorita. Igual al final íbamos a dar campo abierto a eh, despejar cualquier tipo de duda que ustedes hayan tenido durante la materia. No se preocupen, alguien tiene otra pregunta, podemos visualizarnos ahorita con este tema. ¿No hay otra pregunta? Entonces, en 2 minutos empezamos la clase para ponernos el súper corte el día de hoy. Igual vamos a terminar unos minutos antes por la premura del tiempo que tengo que preparar algo que me ha solicitado el instituto.
Buenas noches con todos los compañeros que se acaban de unir. Vamos a dar inicio a la clase de teoría de la conducción. Justamente tenemos la cuarta unidad de la teoría de la conducción que de manera progresiva hemos estado aplicando para que ustedes puedan tener el concepto y posterior aplicarlo en la práctica al rato de conducir estas cuatro unidades que son fundamentales, desde la revisión previa del vehículo, los mandos de identificación, los errores al momento de conducir, que son justamente los malos hábitos del conductor, y ahorita en situaciones de emergencia cómo debemos de aplicarla. Entonces, voy a compartir pantalla, déjenme un momento. Aquí está. Vamos a empezar con los contenidos de esta unidad. Vamos a empezar sobre el contenido de esta unidad. A ver, esta unidad va a constar de 10 partes fundamentales que son los más comunes, porque tenemos qué pasaría si se quema la luz del foco, qué pasaría si me quedo sin bocina, qué pasaría si me quedo sin retrovisor, qué pasaría si me quedo, bueno, hay un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir en caso de emergencia, pero las más comunes, de acuerdo justamente a los estudios correspondientes dentro de la teoría de la conducción, los más comunes son estos 10 que les voy a presentar en el momento, ¿no? Todo está dentro del material didáctico que presenta el ITSU. Estoy trabajando directamente con este material para no poder hacer o entrar a un campo que no vayan ustedes a tener totalmente claro. Vamos a trabajar con el mismo material didáctico y vamos a arrancar con si sus frenos fallan. La parte 1, 2, si un neumático se revienta. 3, si su vehículo patina. 4, si un coche en dirección contraria se encuentra con su vehículo, se encuentra en el mismo carril de circulación. 5, si su coche se incendia. 6, si durante la noche se ve obligado a detenerse. 7, si el parabrisas de su coche se rompe. 8, si un perro se cruza en la carretera. 9, si mientras un coche intenta adelantar a usted, el otro automóvil viene en sentido contrario. 10, usted ha entrado a demasiada velocidad a una curva, una curva que es demasiado cerrada, que justamente implica generar maniobras, ¿no? ¿Qué pasa si sus frenos fallan? Dentro de los frenos, que es un sistema justamente que contempla todo vehículo para poder detener la marcha del mismo, regresar a la velocidad cero del vehículo. Entonces, tenemos que el concepto, bajando una cuesta, o puede ser en circulación normal, su vehículo empieza a ganar velocidad, usted pisa el pedal del freno a fondo. Si sin que ejerza menor efecto de acción de frenado, el vehículo adquiere mayor velocidad cada vez. Esto ocurre justamente en las pendientes que tienen un elevado índice de inclinación, ¿no? Y nos quedamos sin freno. Nos dan unos conceptos paulatinos que debemos utilizar al rato de disminuir la velocidad y habernos quedado sin freno, ¿no? Tenemos que accionar intermitentemente el pedal del freno, hacerlo varias veces y de manera frecuente, y utilizar el freno de mano como una alternativa para que el vehículo se pueda detener. Pero nos da el detalle de que no utilicemos el freno de manera violenta, no subamos la palanca del freno de manera violenta, sino por el contrario lo hagamos de manera paulatina, ¿no? Pero sin descuidar el volante. Y es importante tener algo, el volante totalmente en dirección recta, y comenzar a elevar la palanca del freno. ¿Por qué justamente generamos esta contraposición de poder tener el volante en dirección recta? Porque si tenemos el vehículo con leve dirección de las llantas y al realizar el sistema del pedal del freno de mano, de la palanca del freno de mano, podemos generar que el vehículo comience a desplazarse en sentido tenemos giradas las llantas. Por lo tanto, es fundamental que ustedes siempre tengan el control tanto del volante y el control de la palanca del freno de mano, ¿no? Segundo,
Para cambiar de velocidad y comenzar a disminuir la velocidad y aprovechar el frenado del motor, incluso debemos, cuando el vehículo está acelerado, estamos a una velocidad de la quinta o cuarta velocidad de la caja de cambio de un automotor, debemos de realizarlo de manera paulatina. Los vehículos modernos tienen un sistema de bloqueo que no permite que la caja pueda accionarse en una velocidad más baja a la velocidad constante que está circulando. ¿Qué ocurre? Cuando utilizamos el vehículo a una velocidad elevada, de una número 5 de cambio, y intentamos ingresar sobre el cambio número 1, la velocidad número 1 de la caja automotor de un vehículo, esta genera que tiene un bloqueo, y el bloqueo no deja que ingrese, porque si no, la representación del daño de la máquina y de la caja de cambio sería muy elevada. Por lo tanto, lo que podemos hacer es hacer un intercambio secuencial del cambio. Si estamos en quinta, bajamos a cuarta, genera que el motor pueda hacer una disminución brusca y de igual la caja de cambio va a comenzar a generar la presión, pero logramos disminuir de manera progresiva o paulatina la velocidad. Entonces vamos disminuyendo la velocidad con este intercambio de velocidad de quinta, cuarta, tercera, más la palanca del freno de mano, más justamente el control del volante. Y tercero, que es una recomendación, si ustedes se encuentran, y esto más ocurre en la parte de la carretera. Si usted en las carreteras puede observar que encuentra una ruta alterna, una rampa, o tiene un lugar donde está la calzada, contiene material que es blando para poder generar un frenado inmediato, ustedes pueden utilizar. En la parte del perímetro urbano, creo que dentro de él lo que corresponde al reglamento, ya tienen que haber conocido los límites de velocidad en sectores urbanos y rurales. En la parte urbana no debe de aumentar de 50 kilómetros por hora. Tenemos claro en el sentido de que en el perímetro urbano, usted la velocidad de 50 kilómetros por hora le permite reaccionar de mejor forma. Ahí no podemos utilizar una ruta alterna para poder el vehículo encasillarlo, porque tenemos una zona poblada, una zona urbana donde tenemos paradas de buses, zonas comerciales, parques, escuelas, entonces es más complejo generar una ruta alterna. Pero al encontrarnos a 50 kilómetros por hora con una disminución que hagan ustedes de la caja de cambio más el freno de mano, ustedes podrían manejar la situación de manera correcta, ¿no? Igual nosotros tenemos, por ejemplo, déjenme ver aquí, tenemos un ejemplo de las rampas, esto es en otro país, pero ustedes pueden ver que estas rampas se encuentran en las carreteras justamente como una alternativa para poder ustedes, sin causar daño a otro vehículo, sin causar ni poner en riesgo la vida de las personas y la suya como conductor, poder desviar el vehículo en estas rampas, ¿no? ¿Qué ocurre en este momento? ¿Me pueden permitir un ratito? Mil disculpas, es que me encuentro con una llamada de emergencia. Entonces les indicaba que en la parte de la rampa es donde ustedes deben de direccionar el vehículo que no cause daño justamente a las personas que son ocupantes del vehículo o a las demás. No sé si ustedes han visto estas rampas en la vía. Ahí quisiera la interacción de ustedes.
No sé si me escucharon la pregunta que les hice. Que si hemos visto esa rampa, creo que preguntó, o algo más. Sí, justamente en la carretera. Aquí en el Ecuador creo que no he visto esas rampas. Exactamente, aquí no se ha visto, tal vez aquí las vías no son tan Claro, expuestas como para eso. pero sí es necesario porque en otros países incluso hay como arena movediza, suave, para que también puedan frenar los carros, que hayan perdido el... A ver, tal vez estamos un poquito más atentos en lo que es, o recordemos un poquito lo que es las zonas de peaje, ¿no? Ya, ¿qué ocurre en las zonas de peaje? Son vías concesionadas que se encuentran justamente tarifadas a través de un peaje. En este sistema que está concesionado deben de tener ambulancia, asistencia vial, asistencia mecánica, asistencia de emergencia por llamada telefónica y debe contar con estas rampas de ahí. En Manta, en sector Puerto Viejo, Manabí, hay una rampa que está ubicada al lado del peaje más antes o pasando el peaje, depende de la dirección que se ubique, hay estas rampas. Si ustedes se ubican en Quito, también hay rampas que se encuentran antes o después de llegar al peaje, que es sobre una vía concesionada. Porque dentro de la concesión de la vía tiene que prestar todas las adecuaciones para que ésta pueda ser concesionada. Justamente con lo que da el recibo del peaje, justamente esa parte de poder presentar este tipo de salvedades, ¿no? Estas rampas, como decía el compañero, da similitud a un tema de arenas movedizas, pero son arenas con material pétreo que hacen que el vehículo se pueda justamente establecer dentro de una, o encasillar dentro de un área que no genere peligro. En otros lados ubican contenedores de agua, en otros lados ubican algún otro tipo de material que no perjudica ni la integridad del conductor ni la integridad de los pasajeros. Por lo tanto, entonces, y podemos observar que esto es una alternativa en carretera, ¿no? De igual manera, nosotros vamos avanzando. ¿Y qué ocurre si un neumático... Dicen, respecto a las rampas, por ejemplo, en las vías Santo Domingo, la de Aloa, o para acá para el oriente, o para Baños, que son bastante peligrosas, tiene que existir esas rampas, pero aquí no existe para nada. Y son donde más existen los accidentes. Justamente la condición de la vía a veces en la cordillera es más angosta, pero debe de haber por sistema de peaje dentro del modelo de gestión de la concesión, debe de existir acá en Puerto Viejo, que hay un centro de peaje, tenemos la rampa justamente ubicada en esa parte de ahí. Entonces, la concesión de las vías justamente tiene ese objetivo, ¿no? De poder dar la seguridad a los conductores al rato de conducir sobre una vía de alta circulación vehicular. No es lo mismo circular en carretera que circular en la parte urbana, que tiene límites de velocidad de 50 kilómetros por hora. Avanzamos sobre el punto 2. Si un neumático se revienta, ¿qué ocurre justamente en esta área de aquí? Esta área es abierta, esta área es dentro de los 4 neumáticos que posee un vehículo particular, un vehículo pequeño, justamente el que se pueda impactar o se pueda reventar la llanta en diferentes áreas, puede ser las delanteras o las posteriores, dependiendo justamente de la tracción del vehículo, nos genera una presión distinta, ¿no? No es lo mismo que se reviente un neumático de las llantas delanteras de un vehículo a que se reviente la llanta posterior del vehículo. No es lo mismo dentro de un vehículo con tracción delantera a otro vehículo con tracción trasera, ¿no? Hay totalmente distinto, ya que la velocidad le ejerce el sistema de tracción del vehículo, ¿no? Ahora, nos adentramos al concepto. Estar circulando usted a una gran velocidad en línea recta, de pronto oye un estallido fuerte, un tirón del volante, es casi seguro que se ha reventado un neumático, ¿no?
Y tenemos varias clases del tema del neumático. Aquí habla justamente de reventado, de explosionado el vehículo. ¿Y qué hacer más o menos? Nosotros vemos esta imagen que ustedes ven en pantalla. Es la duda que nos pone. ¿Qué pasa si se revienta un neumático? Nos pone un signo de interrogación. Nos pone el signo de interrogación y nos dice, ¿qué pasa si se revienta el neumático? Es donde le indico. No suele, o sea, en todos los casos siempre se revienta el neumático. Se suele ponchar, se suele salir de la manzana el neumático, se suele salir del eje. Esto ocurre mucho en los vehículos pesados, donde la llanta del vehículo pesado se sale dentro de su eje, dentro de la manzana, y este circula a una gran velocidad, ya que el neumático consta justamente de la particularidad de estar rotando, ¿no? La rotación del neumático genera que se salga del vehículo, justamente es distinta. Ahora, en la parte principal de un vehículo pequeño, nos vamos al concepto. ¿Qué hacer? Calma ante todo. Bueno, esta parte es fundamental dentro de su desarrollo, poder ustedes, al rato de estar haciendo sus prácticas y ya después de utilizar la licencia profesional y ser conductores profesionales, saben que su experiencia y la calma a diversas eventualidades debe de ser de manera más constante, siendo así que el vehículo que ustedes se encuentren circulando le genera a usted cierto tipo de tranquilidad en tipos de eventualidades. Bueno, cada reacción es distinta. Un conductor es distinto a otro conductor. No podemos tener o no podemos querer pretender que la detención o la reacción de un conductor sea igual a la otra, ¿verdad? No podemos pretender que sea de esa forma. Por lo tanto, nos da la primera alerta que nos calmemos, no se asuste, no apriete los frenos por el miedo al ruido. Sujete firmemente el volante con las dos manos y gire lo necesario para mantener recta la dirección del vehículo, como primer soporte. Como segundo, continúe con el pie en el acelerador, pero levántelo suavemente para que evite que el vehículo siga aumentando velocidad, sino que paulatinamente se vaya deteniendo. No retire bruscamente el pedal, ya lo dijimos. Deje que el motor vaya reteniendo la velocidad del coche y cuando haya perdido la velocidad, accione el freno poco a poco. Oríllese a la izquierda, o sea, ahí se aparte de la carretera, pero oríllese a la derecha y comience a generar el sistema de cambiar las llantas del coche. Esta imagen es agresiva, pero aquí justamente nos pone en duda. ¿Qué ocurre cuando se revienta un neumático? Aquí hay una imagen de un vehículo volcado, un vehículo volcándose, y nos da justamente la idea de que no ha tenido un buen manejo del vehículo. Freno a raya, giró el volante muy agresivamente, lo venció la ansiedad, el miedo, y dejó que tomara toda la parte del vehículo y generó que este se volque, ¿no? Licenciado, también se puede soltar el volante. ¿Y qué con las marchas? Por eso nos indica aquí en la parte anterior, usted justamente analice, ¿no? Nos indica que dejemos que actúe la parte del motor a la disminución del vehículo. Mira, cuando quitamos el pie del acelerador, el sistema del vehículo es que descienda la velocidad, no que aumente, que descienda. Entonces, si quitamos la velocidad, el pedal del acelerador, nuestro pie del pedal del acelerador, vamos a generar que el propio motor comience a descender la velocidad. Y las marchas que debemos de bajarlas progresivamente hace que el vehículo vaya deteniéndose de forma mecánica a través del motor, más no utilizar el pedal del freno, ya que depende de cuál sea la llanta que se haya reventado. Independientemente, si una llanta se revienta, usted ya solo va a frenar con 3 llantas, ya que la llanta que se encuentra justamente reventada o se encuentra totalmente desperfecta, el sistema de freno va a ser totalmente distinto. Y esto puede provocar que el vehículo genere otro tipo de forma, ya que no se encuentra estable al momento de frenar. Por eso es más fácil que pierda velocidad por naturalidad y no que frenemos bruscamente, ¿no? Avanzamos. ¿Qué pasa si su vehículo patina? Esto ocurre justamente cuando en la carretera, bueno, leo el concepto, por una carretera en pavimento húmedo, usted conduce una gran velocidad, cosas que no debe hacer en caso de estar en parte urbana o exceder los límites de velocidad de la parte estatal.
al observar un bache, gira el volante, para evitarlo su vehículo comienza a patinar. En teoría lo que debemos hacer derrapa el vehículo, ¿no? Cuando no tenemos el control del mismo, el vehículo comienza a patinar o derrapar en el sentido que no controlamos. Ahora, esta parte es algo más fuerte porque nos da a notar, esta parte nos da a notar de que el vehículo que se encuentra con pérdida total del control del conductor nos genera un comienzo de parte de equilibrio del mismo. Primero y ante todo que no se encuentra aquí es que el conductor siempre tenga el cinturón de seguridad. Si él no tiene el control del vehículo y si este vehículo comienza a deslizarse en el sentido de que no esté el conductor totalmente controlando el mismo, ocurre que no podemos de manera interna estar moviéndonos también de manera suelta. Si tenemos el cinturón de seguridad bien sentado y posicionado, por lo menos el control interno del vehículo lo vamos a tener. ¿Qué es lo que se debe hacer? De acuerdo al concepto que tenemos presente, no toque el pedal del freno ni levante el pie del acelerador. Debemos de mantener el vehículo de manera equilibrada, constante, con la velocidad que se encuentra. De ahí tenemos que hacer es que debemos de contraponer la detención del vehículo conforme va el vehículo circulando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si el vehículo comienza a deslizarse del lado izquierdo, las llantas traseras giran hacia la derecha, lo que debemos hacer es que el volante gire hacia la derecha para que pueda estabilizarse. Estabilizándose el vehículo, evitamos que se comience a girar en círculo y esto nos provoque justamente una particularidad que es comenzar a dar vueltas sobre el mismo eje, ¿no? Perdiendo totalmente el control del vehículo. Debemos evitarlo y enderezando el mismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en la parte de... Un momento, disculpen, por favor. Mil disculpas que tengo una llamada. Estamos con el último módulo y estamos ahí organizando algo para poder ya también ustedes tengan todo el soporte de esta última unidad. Bueno, les indicaba que el control que ustedes deben de hacer al vehículo que se encuentre derrapando justamente es poder conservar el eje neutral de el mismo, ¿no? Entonces generamos que si el vehículo se desplaza hacia la izquierda, con las llantas traseras del vehículo hacia la derecha, es girar el volante hacia la derecha para conservar el orden. Ahora, de ahí vamos a tener naturalmente que el vehículo comience a girar hacia la derecha, debemos de girar nuevamente a la izquierda. La idea es poder conservar la estabilidad del vehículo sobre la vía. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí nos da justamente otro concepto. Dice, afloje ligeramente el acelerador
pero no lo retire totalmente, para no poder generar justamente el tema de que el vehículo se encuentre agresivamente disminuida la velocidad y esto nos perjudique, ¿no? Ya, ahora, cuando hayamos corregido, aquí es la parte que le decía, cuando hayamos corregido el patinazo, el derrape del vehículo, debemos asegurar y disminuir la velocidad de frenado suavemente hasta totalmente detenerlo. Si entonces, ahora, ahí viene un tema del vehículo, cuando se detiene totalmente, debemos de soltar el freno para que podamos justamente ver la rotación de las llantas sobre el mismo eje del vehículo que ha encontrado o se ha encontrado derrapado. Bueno, aquí ya habla sobre el tema de poder anclar el freno de mano y poder dejar el vehículo normalmente neutro. Ahora, ¿qué ocurre? Esta parte normalmente sucede en la parte donde es más húmeda la vía, donde ha habido materiales deslizantes, donde nieva, es donde encontramos más parte fundamental de este tipo de derrape, ¿no? Si un vehículo en dirección contraria viene hacia su encuentro, conduce usted por la carretera en doble circulación, otro coche que viene en sentido contrario hacia el zigzag y se proyecta directamente hacia su automóvil, ahí viene sobre el tema de los conductores y su parte de los malos hábitos. Posiblemente el conductor se ha quedado dormido o esté en estado de embriaguez. ¿Me entienden? En esta parte es lo que hablábamos sobre el mal hábito al momento de conducir. Nosotros nos encontramos con un conductor que no ha descansado, un conductor cansado, un conductor que se encuentra agotado, es un conductor que está haciendo una mala práctica y se puede quedar dormido. Esto justamente nos representa que es una impericia del conductor. El estado de embriaguez es otra impericia del conductor. El manejar distraído al momento de estar conduciendo es una impericia del conductor. ¿Y qué ocurre? Nos da unas pequeñas señales de lo que debemos utilizar. El claxon o el pito de un vehículo, la sirena, o como queramos nombrar, debemos impulsarlo fuertemente, de manera constante, encender las luces, las luces para poder justamente hacer que el otro vehículo que se encuentra frente a nosotros reaccione y este pueda nuevamente encaminarse sobre la vía. Ahora, si el otro conductor no reacciona ante estas señales, debemos de buscar esquivarlo. ¿Cómo esquivamos el vehículo? Girando hacia la derecha. ¿Por qué no hacia la izquierda? Porque si nosotros generamos o esquivamos el vehículo en el carril izquierdo o hacia el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Es que un vehículo vayamos a interrumpir su circulación porque nosotros nos estaríamos poniendo del lado izquierdo, el lado contrario, donde van a circular más carros y podemos estar cometiendo el mismo error que está haciendo el vehículo al rato que invade nuestro carril. Debemos buscar girar o esquivarlo hacia la derecha, aunque salgamos de la calzada o nos inconectemos con la parte de la vía, pero es importante que esta maniobra nos evita que el choque sea frontal, que es la parte donde nos lesiona, es la parte donde tenemos la mayor lesión de un choque frontal de uno con otro, ya que el otro vehículo puede ser más grande, circular a mayor velocidad, entonces debemos de tener justamente esa precaución. Si se ve precisado, bueno, ahorita el vehículo debemos evitar chocar la baranda o inconectarnos o ir hacia la parte de la orilla de la vía, va a representar un menor daño que chocarnos de frente con el vehículo, ¿no? Ahora, avanzamos en el punto número 5, si su vehículo se incendia. Usted va conduciendo un vehículo por la carretera, ahí viene la parte que está bien cuidado y no tiene dificultades por lo que lleva una mediana velocidad de la que está acostumbrado. De pronto tenemos un olor característico a humo, luego vemos el humo, vemos las llamas, olemos a quemado. Su coche, nuestro vehículo se está incendiando. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? En este momento ocurre que tenemos al vehículo obstaculizando la vía. Debemos de hacer es apartarlo sobre la carretera, ponerlo del lado derecho. Lo que debemos hacer es apagar el vehículo de manera inmediata, apartarnos, hacer que los pasajeros desciendan del vehículo. Si podemos levantar el capó,
y el extintor está parte fundamental, así como el botiquín, como la gata, como la llanta de emergencia. El extintor de incendio es importante tenerlo en el vehículo. Ya ustedes saben cuántos son los kilogramos que deben de tener del extintor para que podamos apagar las llamas. Ahora, podemos sofocar las llamas si tenemos alguna manta, ropa, tierra, pero lo que nunca debemos hacer es echarle agua al vehículo. Recordemos que todo vehículo es flamable y debemos de tener en cuenta que están hechos de espuma los asientos, están hechos de un material que rápidamente puede ser, son materiales de combustión, ¿no? Y propiciamente los aceites, los líquidos que tiene el vehículo, líquido de embrague, líquido de freno, líquido del aceite del motor, justamente son aceites que son flameables y que van a contribuir con la combustión. Entonces, todo esto, el vehículo, estamos circulando en un material totalmente incendiable, y como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos aquí una imagen de aquí podemos ver a la señora o señorita que está sofocando el fuego, extinguiendo el fuego, y al mismo tiempo vemos que el vehículo se encuentra detenido y se encuentra con el capó abierto. Eso es fundamental para ustedes poder identificar el lugar donde es la parte del inicio del fuego y comenzar a extinguirlo, ¿no? Tenemos esto para la parte de la noche, como les indicaba, hay muchas situaciones, parte de estas en las más comunes. Y hay conductores que prefieren viajar de noche, que por lo general es más fresco, menos tráfico. Ahí depende de los gustos. Hay conductores que les gusta manejar de noche. Y cuando esto ocurre, justamente hay algunos que, como están acostumbrados a viajar de noche, se han visto obligados a detenerse. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Como en el vehículo debe constar los 2 triángulos de seguridad, resulta de que si estamos acostumbrados a viajar de noche, debemos de tener estos triángulos de seguridad a la mano para poder utilizarlo lo más pronto posible y poder de generar una ayuda, ¿no? Como indica aquí, procure tenerlo a la mano, debajo del asiento, uno de los triángulos, pues así, si lo llevamos en el portamaleta, vamos a perder algunos tiempos, algunos minutos, hasta poder encontrar al triángulo de seguridad. Es mejor tenerlo a la mano si vamos a manejar de noche. Haga lo posible por apartar el vehículo de la carretera, ya que de noche la circulación vehicular en carreteras mayores, más elevada, y ustedes entenderán el tipo de iluminación que hay en la carretera. ¿Qué ocurre en la zona urbana? Tenemos el alumbrado público en la parte urbana, esto nos ayuda a poder iluminar la vía y podemos tal vez tener un soporte para las personas que tengan problemas en la noche con los vehículos. Pero ¿qué ocurre en la vía? Y es algo puntual que ustedes deben de tener en cuenta. Lo que ocurre en la vía, señores, es que la señalética que existe, que es horizontal y vertical, es la que da la iluminación a través de los faros de su vehículo. En la carretera, en la vía, hay sectores donde no contamos con alumbrado público, que lo único que nos permite visualizar la carretera son los faros del vehículo y la señalética que existe en la misma. Ustedes verán que en la carretera existe en la parte horizontal, la señalética horizontal, ¿cuál es? Es la que se encuentra sobre la calzada, la pintura, que debe ser de alto tráfico, retroreflectiva, que contener microesporas, microperlados, que generan la fracción de retroreflexión de las luces, ¿no? Adicional, hay otros que tienen ojos de gato, que le llaman, que el nombre técnico es cerámica retroreflectiva, y las demás señaléticas verticales, que son los parantes, en donde tenemos la velocidad, y en las curvas nos indican justamente los vectores, en donde nos pone la curva, si es cerrada, es una curva abierta. Adicional a esta señalética, hemos visto la de los muros o reductores de velocidad, como se les suele decir, los muros o policía acostados, pero son muros de reducción de velocidad, muros reductores de velocidad, y algunas partes se han perdido esa señalética y es donde en la noche no visualizamos y llegamos a generar ese salto que hace el vehículo, ¿no? Indistintamente cuál sea el motivo, nosotros en la vía nos encontramos con la iluminación de la señalética, más no de alumbrado público. Por lo tanto, el triángulo de seguridad, que es reflectivo,
hace que los demás vehículos nos puedan visualizar y esquivarnos para evitar un accidente de tránsito. Avanzamos en el punto 7. Bueno, hay un tema puntual. El concepto no es claro si hablamos de el parabrisas cuando se rompe. ¿Qué ocurre cuando el parabrisas se rompe? Aquí nos da un concepto de grava, de pequeños. Ocurren muchos motivos por el que se puede trizar un vehículo. Es más, hay gente que maneja con vidrios trizados, con parabrisas trizados, porque no le quita visibilidad. A veces nosotros tenemos que esperar que el vehículo se encuentre totalmente trizado así como ustedes pueden ver, para que el conductor no pueda observar correctamente la vía. Entonces esperamos que se encuentre totalmente trizado para poder cambiarlo, pero es un mal hábito, una mala práctica manejar con el vidrio trizado. Pero suele ser el caso que en la vía un carro pesado, una piedra en el camino, un tipo de animal, cualquiera que sea, suele trizar el vidrio. Lo que debemos hacer es rápidamente poder terminar de trizar el vidrio para ampliar el rango de visión, pero ahí hice un fuerte puñetazo, pero debemos de tomar la precaución adecuada para que no pueda provocarnos un daño al rato de terminar de romper el vidrio. Bueno, abriendo de esta forma una mejor visión del campo, debemos de terminar de hacer el romper el parabrisas. Avanzamos en el punto 8. Si un perro se cruza en la carretera, el mejor amigo del hombre es el perro, sin embargo, el enemigo de los automóviles justamente es el mismo. Muchas personas se han matado o resultado heridas, han fallecido por tener que frenar, esquivar a un animal, a un perro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y aquí hay un tema de estadísticas que ustedes pueden visualizar. Esto es a nivel mundial, más no representa nuestro sector naturalmente, porque nosotros no tenemos este tipo comúnmente de animales. Los poseemos en ciertas partes y en otras no. Pero a nivel mundial, dentro de los animales que están implicados en accidentes de tránsito, tenemos que el perro está en el 30%. ¿No? Los caballos un 3%, los lobos o animales silvestres un 3,7%, los venados 17%, los alces 4,2%. Entonces, el objetivo o la parte fundamental es que el animal, el perro, es el que se encuentra más inmerso en accidentes de tránsito. Y justamente es esta falta de conciencia por parte del animal al rato de que nos visualizamos con el mismo que se cruza de manera agresiva. Lo normal es poder generar una maniobra localizando el perro, poder tener la distancia prudente, tocar la bocina para que éste se pueda tomar otro sentido, ¿verdad? Y poder esquivar al perro y evitar chocarlo. Ahora, ya se encuentra penado en nuestro Código Integral Penal el caso de que se determine que la muerte o fallecimiento de un animal ha sido de manera involuntaria, no tiene sanción, de manera con dolo, con maldad, existe sanción, ¿no? 9. Mientras un coche o vehículo intenta adelantarlo a usted y viene en sentido contrario otro vehículo. Hablamos bastante sobre la cortesía del volante. Hablábamos el otro día sobre poder tener esa cortesía al momento de conducir, pero ahí nos encontramos con ese detalle. ¿Cuál es el detalle que nos encontramos? Que el vehículo que nos encontramos nosotros inmersos, nosotros nos encontramos circulando, el otro vehículo que intenta rebasar muchas veces en línea continua, y hay que diferenciar entre línea continua y hay que diferenciar entre línea segmentada. Entre línea continua es justamente el lugar que no debemos de realizar esta maniobra de rebase, pero nos encontramos con un vehículo que haya respetado la señal de tránsito y que ha rebasado. ¿Qué ocurre ahí? Y es la parte fundamental que a veces escuchamos de los conductores con experiencia y que contamos con conductores que nos dan este tipo de experiencia. Mire, el conductor que provoca más problemas al rato de conducir es el conductor que es indeciso. En la parte de la indecisión del volante es donde más accidentes de tránsito nos provoca. ¿Y por qué nos provoca este tema? Porque el conductor no está totalmente decidido si tiene o no tiene que rebasar. Es ahí donde encontramos el problema, ya que esta indecisión puede hacer que nosotros no sepamos qué hacer
si el vehículo que está enfrente de nosotros va o no va a realizar la maniobra de rebasar. Ahora, lo que debemos de hacer, si nosotros nos encontramos a una distancia en donde podemos desmotivar esta práctica de rebasar, es sacar el vehículo o hacer con intermitente, que es justamente las señales de luces, para que no realice la maniobra. Si tenemos que el conductor igual anda con la indecisión de rebasar o no rebasar, debemos hacer dos cosas: o disminuir la velocidad o aumentarla. Disminuir dándole confianza para que rebase, o acelerar para demostrarle a él que usted tiene el control y que no va a poder alcanzar a hacer la maniobra sin que usted lo llegue a impactar. Entonces, esta parte es de un conductor seguro, de un conductor experimentado, poder realizar tipo de maniobra en donde esté totalmente claro y concreto de lo que va a realizar. Esta parte es para ustedes fundamental que tengan clara, ya que el conductor indeciso es el que va a provocar un accidente de tránsito si el otro conductor que se encuentra al frente no ha tomado la decisión referente al caso, ¿no? Ahora, cuando el tema de la curva y cuando nos vemos inmersos en mucha velocidad al ingresar a una curva, ¿no? Esto a veces ocurre por el desconocimiento o porque aceleramos mucho o porque falta de señalización que nos indica que la curva es muy fuerte, muy agresiva, muy pronunciada, es en un 3/4, 2/4, depende de cómo ustedes manejen la nomenclatura de las curvas. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Pisar el freno varias veces mientras tomamos la curva, después aceleramos para lograr la estabilidad del vehículo y poder salir de la misma. Si se ve que un coche comienza a patinar, al mismo tiempo debemos mantener el pie. Bueno, esto es un tema de equilibrio de los vehículos y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de curva. Voy a ampliarlo más. A ver, veamos dos ejemplos. Veamos el de la parte de abajo, el del vehículo rojo, de subida, ¿verdad? Ampliemos nuestro rango de visión y hay mucha señalética que debemos de observar aquí. Veamos la señalética que hay aquí. Hay una señalética que nos indica que se acerca un inicio de ascenso o descenso de calzada. O sea, la señalética que pone de esta forma, ¿no? Nos indica que se acerca una pendiente, ¿no? Un ascenso. La siguiente señalética que vemos es de que no podemos circular a más de 70 km/h, sumado a la señalética de una curva, de una doble curva, ¿no? Que son curvas cerradas, una cerca de la otra. Tomamos el ejemplo del vehículo 1 color rojo y nos dice, la señalización indica la dirección de la curva. Si hay una curva o varias sucesivamente y la velocidad máxima permitida. Esto dentro de la señalética debemos de mantener una velocidad constante de 70 km/h, ¿no? Nos encontramos con un vehículo que es tipo bus, el mismo que por su longitud del mismo, la longitud del mismo bus, hace que cuando se encuentre inmerso en la curva, invada carril y este puede representar un peligro para el vehículo que se encuentra circulando sentido contrario, ¿no? En las curvas cerradas, el vehículo grande de dimensiones suele invadir parte del carril contrario, como les indicaba. 2. Observar las características de las curvas, frena y es necesario realizar el cambio más corto para conseguir una velocidad adecuada. Hablamos sobre que ingresamos al vehículo con una marcha elevada, disminuimos a la reglamentaria de 70 km/h, disminuimos de cambio y al rato de disminuir el cambio vamos a generar una velocidad más adecuada, más constante. Cuando ya nos encontramos saliendo de la curva en el punto 3, acelerar exceso de frenado para que podamos conseguir la estabilidad del mismo. Ahora, veamos el ejemplo con el vehículo amarillo que es en bajada. Antes de entrar a la curva, debemos presionar el freno para reducir la velocidad y poder identificar el tipo de curva que tenemos, ¿no? El tipo de pista que tenemos, ¿no? Al salir de la curva, debemos elevar la velocidad para estabilizar, acelerar un poco. Al observar, bueno, recortar las curvas es peligro o es sinónimo de colisión. Hay gente que le gusta cortar las curvas, lanzarse en diagonal para evitar justamente realizar la maniobra de giro y giro. Lanzan o se lanzan de manera diagonal, pero esto puede provocar y puede resultar muchas veces en una colisión, ¿no? Aquí tenemos el claro ejemplo de cómo debemos de tomar en curva algún tipo de
situación dentro de la conducción diaria, ¿no? Y bueno, esta es la parte última del punto de las curvas. No sé si alguien tiene alguna consulta para poder tal vez extenderla o si no, para ya dar por terminada la clase. ¿No? Aquí No, mi profe, ya. Estamos bien, entonces. entendido. Correcto. Estamos por terminar la clase. Espero. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Carlos Alvarado le saluda. ¿Cómo estás, ¿Cuándo Carlos? usted pues, calificaría la tarea? Eso estoy justamente con el instituto conectando para poder revisar la fecha. Creo que eso ya es más competencia del instituto, diciendo, pero esperemos que sea pronto para poder calificar las tareas. No, esa no tengo una respuesta ya que la tiene el instituto. Está bien, gracias. Correcto. Entonces, ¿Puede explicar un poquito del deber? O sea, cómo le podemos enviar y todo eso. ¿cuál de todos? O sea, cómo le podemos enviar en Word o en PDF o así. No, en PDF sería fundamental enviarlo. Muchas gracias. ¿Y lo que dice toca hacer? Sí, sí. Ya Ya, aclaré la pregunta que dio el compañero hace un rato. Igual si tienen algo relacionado, podemos contestar. Si no, igual les agradezco mucho por conectarse. Gracias por participar en esta materia. Tengan una buena noche. ¿Ah? Muchas gracias igualmente. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado, gracias. Noches, Buenas noches con todos, gracias. hasta luego.